expresa su incomparable compañerismo y amor hacia los suyos. Permítanme en esta ocasión ilustrar opacadamente esto con una siguiente historia o anécdota. Digo opacadamente porque definitivamente no hay nada que se pueda comparar con los eventos o sucesos que están alrededor del Señor Jesucristo. Esta historia cuenta una anécdota en la batalla de Sheriff Muir, que dice que el jefe de una tribu escocesa cayó herido, y cuando sus soldados vieron caer al jefe, vacilaron un momento, dándole con esto una gran ventaja al enemigo. El viejo caudillo, al ver lo que acontecía, se incorporó, y aunque la sangre manaba de sus heridas, gritó: «No estoy muerto, hijos míos. Los estoy mirando y espero que cada uno cumpla su deber». Estas palabras sirvieron de estímulo a los soldados, llevándolos a hacer esfuerzos casi sobrehumanos. Hoy, en esta mañana, estamos recordando no una anécdota como tal vez la que acabo de contar, sino el evento más grande de la historia bíblica. Para ello les pido que vuelvan a leer conmigo lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Este pequeño mensaje lo he dividido en dos partes, mis hermanos: lo que Jesús ve y lo que Jesús hace. ¿Qué ve Jesús? ¿O a quién ve Jesús? ¿Quién es el objeto de nuestra historia? Su madre, por un lado, y por otro lado Juan. ¿Quién era María? Tenemos mucho que decir sobre María. Voy a tratar de decir unas cuantas cosas relevantes de ella. Fue comisionada a ser madre del mismo Hijo de Dios. Si recordamos Lucas capítulo 1, verso 35, podemos leer, donde el ángel le dice a María: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Hijo de Dios. Y el verso 37 nos recuerda que para ese entonces también la pariente de María, Elizabeth, estaba esperando ya 6 meses de embarazo por delante. Y luego se escucha la frase o el verso tan conocido: «Porque para Dios no hay nada imposible», haciendo alusión a los dos eventos de embarazo, ¿no? Al de María y al de Elizabeth. ¿Privilegiada? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No era cosa pequeña. Es más, Lucas capítulo 1, en los versos 41 al 48 nos recuerda que cuando supo la noticia María, ella fue corriendo a visitar a Elizabeth, y cuando la saludó, el Espíritu Santo llenó a Elizabeth y ella exclamó a gran voz y dijo: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación», la de María, «a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor». Entonces María le dice a Elizabeth, y a viva voz, exaltando al Señor, dice: «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán: bienaventurada todas las generaciones». Esa era María, una mujer que halló gracia delante de Dios para aportar en su ser al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador. Definitivamente dichosa entre todas las mujeres. La podemos recordar y la recordaremos por esto, definitivamente que sí. Y por eso decimos una vez más que era bien aventurada, que era privilegiada. Pero no se olvide algo importante, que el embarazo es una experiencia humana y propiamente o únicamente de la mujer, y que implica altas y bajos, momentos de placer y momentos de dolor. Por ejemplo, ¿se recuerda el censo?
que el gobernador de turno mandó, Augusto César. Solo para resumirle, ella con su esposo José tuvieron que recorrer toda la ciudad y no había vehículos cómodos. Es más, esto me recuerda un episodio que lo vivimos hace mucho, donde el simple alboroteo del carro al andar le permitió a mi esposa concluir que no podía seguir estando en el carro. Un embarazo puede tener sus momentos muy duros y María los vivió y los experimentó, porque inclusive recordamos su nacimiento. ¿Cuál fue la frase que dijo María? O mejor dicho, lo que aconteció con el nacimiento como tal cuando María iba a dar a luz. La frase: no se halló lugar en el pesebre. No sé, mis hermanos, pero a mí me encantaría que mi hijo, así como con los suyos, o como cualquiera de nuestros hijos que vendrá, nazca en un lugar digno, limpio, agradable, con las mejores atenciones. Pero esa frase significa bastante. No hubo para ellos lugar en el mesón. Fue un pesebre. Imagínense un lugar donde los animales están. Claro, por supuesto, luego de ello, ¿qué vino? Alabanza, adoración, estar presentes, regalos. Por supuesto que sí, se acercaron huestes celestiales a adorar al niño recién nacido. Luego, pastores de la región. Luego, magos de Oriente. Y aún en el templo hubieron dos ancianos, Ana y María, que a los 8 días, cuando José y María se acercaban a presentar al niño y a cumplir lo que la tradición religiosa del judío le ordenaba, que era circuncidar al niño, se dieron cuenta definitivamente que era el cumplimiento de la promesa de amor y de salvación dada por Dios desde el pacto antiguo de Abraham. Sin embargo, me quedo con una frase o una palabra que dijo el varón Simeón directamente a María, ya no como bienaventurada, como el instrumento de Dios, como bienaventurada y dichosa, sino como una mujer cualquiera que estaba esperando a su hijo. Le dijo Simeón a María en Lucas capítulo 2, versos 34 y 35, que primero los bendijo y luego le dijo a María su madre: he aquí, el niño, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y esa mujer, a quien Jesús amaba y que estaba viendo desde la cruz, esa mujer estaba ahí en calidad de madre, sufriendo esas palabras que habían sido dadas desde su nacimiento por parte de Simeón. Una espada estaba atravesando el corazón de esta madre, María. Por otro lado, encontramos al discípulo amado Juan. Al discípulo amado Juan. Ya vimos de María. ¿Qué podemos decir de Juan? No preciso señalar muchas cosas sobre él. Juan se cree que junto a su hermano Jacobo estuvieron buscando de Dios, siguiendo las enseñanzas de Juan el Bautista. Pero esto fue hasta cuando Juan dijo: he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Viene uno después de mí que es antes que mí, refiriéndose a Jesús. Desde ese momento, Juan se hizo discípulo del Señor Jesucristo. Pero también Juan, junto a su hermano, fueron apodados Boanerges, que significa hijos del trueno. ¿Por qué? Por sus conductas vanas y destructivas. Sí, mis hermanos, también hombres como usted y como yo, con muchos defectos, estuvieron siguiendo al Señor. Juan era uno de ellos. Mira lo que nos dice la historia bíblica en Marcos 10, 35 a 37. Mira la petición de Juan junto a su hermano. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queremos que nos hagas lo que pidiéramos. Jesús les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y sabemos cuál fue la respuesta de Jesús: no sabéis lo que pedís. Inclusive no me es dado darlo, ya está dicho por el Padre. Más adelante, en Lucas 9, versos 51-56, también vemos otro episodio donde se manifiesta quién era Juan. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, es decir, el acontecimiento que estamos recordando, la cruz, afirmó Jesús su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Recuerden, para esto recuerden que samaritanos y judíos no se llevan.
Entonces, viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, Jesús, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Se da cuenta cuál era la conducta de Juan? Pero más adelante, en los episodios finales del mismo Evangelio, capítulo 20, verso 2, capítulo 21, verso 20, se evidencia que el amor de Jesús lo había transformado. Pasó a ser ya no hijo del trueno, sino el apóstol del amor. Si usted y yo recordamos rápidamente sus cartas, primera, segunda, tercera de Juan, el mismo Evangelio, inclusive en Apocalipsis, vemos muchas veces las expresiones de Juan diciendo: hijitos míos, amados míos, y animándonos y exhortándonos a toda la iglesia a amarnos, a perdonarnos, a vivir en plena comunión. Ese era Juan. Entonces, ante estas dos personas, ¿qué hace Jesús? Habiendo Jesús forjado tales vínculos, en el caso de María, el vínculo de madre y de hijo, y en el caso de Juan, el discípulo, su discípulo del amor, no iba a partir sin hacer algo especial, algo como comprometerlos en vida a estos dos personajes a quien él tanto amaba. Por eso vemos en el verso 26 de Juan 19 que las palabras para su madre eran: mujer, he ahí tu hijo. Y por otro lado el discípulo: he ahí tu madre. Jesús ofrece a su madre desamparada y quebrantada el compañerismo y cuidado físico que ya no podrá seguir otorgándole. Considere dos cosas. La primera, que una mujer en los tiempos bíblicos realmente, si perdía a su esposo y a su primogénito, era desamparada. Por un momento recordemos allá por el Antiguo Testamento, en los tiempos de los jueces, a esa mujer llamada Ruth, que acompañó a su suegra Noemí. ¿Se acuerdan que cuando ella tuvo esa experiencia dura de perder a su esposo y sus hijos, ella vuelve a su tierra y pidió que por favor no le llamen más Noemí, sino Mara? Porque eso reflejaba la amargura y el dolor que reflejaba para ella tener esa experiencia de quedarse sola y desamparada. Seguramente algo parecido estaba viviendo María. Y otra consideración que le pido que tenga: ¿por qué Jesús no le da el cuidado de su progenitora a alguno de sus medios hermanos? La Biblia me habla de los hermanos de Jesús, porque habían hijos de María y con José. Mateo 13, versos 54-56 nos dice que en cierta ocasión nos recuerda esta gran realidad, que cuando él estaba enseñando en las sinagogas y que la gente se maravillaba, algunos de ellos decían: ¿de dónde tiene tal sabiduría y estos milagros? ¿No es este hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Había familiares. Pero no quiero especular, simplemente le animo que revise conmigo Proverbios 18-24 y saquemos sus conclusiones. Dice Proverbios 18-24 que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Amigo hay más unido que un hermano. Jesús sabía que para este momento de la cruz, nadie de su familia terrenal entendería mejor las palabras y mensajes que les dio a los suyos, como lo hizo en Juan capítulo 15, versos 13 al 15, cuando Jesús les decía a sus discípulos: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Se da cuenta? Jesús sabía que es una clase de amigo, que tiene una valía mayor que la de un hermano, el porvenir de su progenitor, María. Con todo esto, mis queridos hermanos y amigos,
Por supuesto que pretendo que alabemos y aprendamos del Señor. Por un lado, el cuidado y amor hacia su madre, y por otro lado, su sabia delegación a su discípulo amado Juan. Por supuesto que sí, pero no quiero que se queden solo con esto. Jesús, desde Jesús de la cruz, hoy nos recuerda y evidencia de su cuidado y amor. Él a todos nos sigue viendo y ofreciendo su inigualable compañía y delegación divina. Tal vez no como a Juan o María, pero sí, tal vez como la anécdota que referimos al inicio, cuando nuestras fuerzas en las batallas de la vida flaquean, cuando nuestros corazones se acongojan y sufren en la experiencia diaria de la vida, es Él, nuestro Jefe Supremo y Salvador Jesucristo, que nos susurra y recuerda: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.